Ernesto Zedillo regresa a México, regresa para hablar en contra de la reforma al Poder Judicial. Este 15 de septiembre, que fue el grito de la independencia en México, estuvo Ernesto Zedillo en una conferencia de la Barra Internacional de Abogados, un congreso o asociación que conglomera a muchísimos abogados, juristas, abogados también privados a nivel internacional, según con muy buena reputación. Y aquí Ernesto Zedillo prácticamente se explayó para hablar en contra de esta reforma al Poder Judicial y prácticamente dijo que esta reforma judicial es un desmantelamiento de la justicia, del marco legal en México y también de la democracia. Transformar nuestra democracia en otra tiranía. Ahora ya sabemos por qué se postulan como la cuarta transformación. En realidad no hablan de la independencia, la reforma y la revolución. Se refieren a las felonías que transformaron esos episodios extraordinarios y promisorios de nuestra historia en tragedia para la nación. Esto es justo lo que busca la cuarta transformación: transformar nuestra democracia en tiranía. Y claramente aquí vemos todo un discurso totalmente alineado con la oposición y alineado a Norma Piña. Y también cuál fue la sorpresa en este discurso, es que ahí en esa Barra Internacional de Abogados, en esta asociación internacional que también curiosamente, hay que decir muy curiosamente, que es una sede internacional, tiene muchas sedes internacionales que van a diferentes países para hacer esta conferencia anualmente, pues decidieron ahora hacerlo en México, en Ciudad de México, el mismo día 15 de septiembre, que es el grito de la independencia, el día de la independencia, y que también fue el día de la promulgación en el diario oficial de la Federación, prácticamente ya poniendo como algo totalmente irreversible esta reforma al Poder Judicial. Pues Ernesto Zedillo estuvo muy bien acompañado de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, que también a su vez estuvo acompañado con la ministra Margarita Ríos Farjat. También estuvo el ministro Alberto Pérez Dayán y el ministro Pardo Cebollado, si no mal me equivoco. Estuvieron muchísimas personalidades. Y bueno, en sí hay que decir que con este discurso o planteamiento muy severo que hizo Ernesto Zedillo en contra de la reforma del Poder Judicial, pues políticamente hablando no importa para nada, porque Ernesto Zedillo ya, por lo menos yo lo digo, es un difunto político, es un muerto político, porque no tiene ningún tipo de peso su opinión en la política, ni mucho menos en lo intelectual, en lo cual Ernesto Zedillo, según es un referente en Estados Unidos, porque vive en Estados Unidos. Ernesto Zedillo, después de vender los ferrocarriles nacionales, se fue a Estados Unidos a trabajar a esas propias empresas y actualmente, según está dando clases universitarias en la Universidad de Chicago, si no mal me equivoco. Y pues este Zedillo está realmente enojado porque Andrés Manuel López Obrador, con esta reforma al Poder Judicial, lo que está haciendo en sí es destruir el sistema judicial que Ernesto Zedillo creó, porque hay que recordar que en el sexenio de Ernesto Zedillo, en 1994, Ernesto Zedillo sacó prácticamente a todo el Poder Judicial, a todos los jueces y ministros que estaban en ese tiempo en el Poder Judicial, los corrió y en su lugar puso a varios ministros prácticamente de consigna de él. Puso Ernesto Zedillo prácticamente a sus amigos como ministros de la Corte, y además Ernesto Zedillo creó este famoso Consejo de la Judicatura, que hoy en día se llama prácticamente un consejo de lo familiar, por el nepotismo que hay en el Poder Judicial. O sea, Zedillo ve destruido totalmente su legado judicial y obviamente su poderío en este sentido, porque claramente con esto que está ahí Norma Piña, pues da un respaldo a Ernesto Zedillo, al igual viceversa.